Buenas noches. Algo que el Señor ponía en mi corazón para compartir, no sé si hasta la diapositiva, lo llamé el cuerpo de Cristo, y algo que el Señor me vine hablando hace un tiempo, y es que ¿qué es el cuerpo de Cristo? Y es la iglesia, somos nosotros. En el Nuevo Testamento, cuando leemos la palabra iglesia, en el griego es la palabra eclesia, que significa una asamblea o congregación separada, asamblea de personas llamadas o convocadas. Esa era una palabra que ya se usaba en ese tiempo para otras cosas, pero el apóstol Pablo la utiliza para nombrar a la iglesia, digamos, también para hablar sobre la iglesia. Y hago esta introducción para que pasemos a la siguiente. Estos últimos días estuve enfermo. Gracias al Señor no tengo COVID, pero estuve con mucha fiebre, estuve con todo, me estoy recuperando, y con problemas del estómago, digamos. Y la verdad que no me gustó para nada, pero tuvo un propósito, y es que me di cuenta de que cuando la tos no me dejaba hablar, me impedía, limitaba mi cuerpo. Todas estas cosas limitaban a mi cuerpo, limitaban que yo pudiera hablar porque me ahogaba con la tos, o el ir mucho al baño me dejaba paralizado y no podía salir a hacer mis cosas, me limitaba, o la fiebre cuando hacía 34 grados de calor y estaba tapado con una colcha. Todas esas cosas me limitaban y no entendía algunas cosas, hasta que el papá me habló, el Señor me habló, y entendí por qué me estaba permitiendo vivir todo esto, y me dijo, es medio duro, pero el Señor me dijo, mi cuerpo también está enfermo, mi cuerpo está enfermo, y Él hablaba de la iglesia, de personas. O sea, la iglesia no es un lugar, no son lugares, sino que son personas y partes de esa. Y cuando hay partes que no están funcionando, como me pasó a mí, partes de mi órgano que no funcionaban, limitaban al cuerpo. Y él me decía, hay partes que están funcionando, pero no es a su 100%, o no están funcionando como deberían funcionar, o hay otras que están, pero que todavía no descubrieron cuál es el diseño eterno que yo puse en ellos. Y en todo esto, siendo honesto, no quería decirlo, pero bueno, papá me pidió que lo comparta, y me hablaba de esto, de un cuerpo enfermo, que necesitamos restaurar el cuerpo de Cristo. No es que Jesús está enfermo, sino que su cuerpo necesita ser restaurado. Y me llevaba a esto, ¿cómo restauramos? ¿Cómo se restaura el cuerpo de Cristo? Y si puedes pasar a la siguiente, me llevaba a Efesios 4, vamos a leer del 11. Él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así ya no seremos niños, zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza, o por la astucia y los artificios de quien emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Cada uno tiene algo asignado de parte de Dios, que es para edificar a los hermanos.
O sea, para restaurar el cuerpo de Cristo, Cristo tiene que ser formado en nosotros. Y para que Cristo sea formado en nosotros, yo necesito de mis hermanos que operen o que fluyan en lo que Dios le ha dado. Jesús dijo, yo constituí apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Algunas de las cosas que nombramos acá sabemos que son que hay personas que cometieron muchos errores con algunas de ellas, pero no significa que no sean de Dios, digamos. Y creo que es el tiempo de que como generación podamos restaurar eso, porque lo necesitamos. Si está en la palabra, dice que lo necesitamos para que edificar y que lleguemos a la estatura de Cristo. Otra mentira que no hemos creído es que Cristo está allá y que nosotros somos esto nada más. Y no, eso es una mentira del diablo que no quiere que operemos en toda la estatura de Cristo. Si la palabra dice que podemos llegar a esa estatura, es porque podemos llegar. No es con fuerza humana, eso sí, no es con fuerza humana, que ya lo vamos a ver más adelante. Y otra cosa que quería remarcar era que creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza. Y cada uno tiene una parte. Los errores con esas 5 asignaciones, ministerios o como lo quieran llamar, o dones que Jesús dio, los errores antes, en las décadas pasadas, se cometieron porque tomaron identidad de esas cosas. Pero en realidad si sabemos que no hay identidad, es que somos hijos de Dios y que eso es solamente una asignación que se nos fue dada. Es hermoso lo que se puede dar con todo eso y cómo podemos edificarnos el uno en los otros, porque necesitamos de todas esas partes para que Cristo sea formado en nosotros. Y bueno, necesitamos de nuestros hermanos para que Cristo sea formado en nosotros, pero ¿quién forma a Cristo en cada uno de nosotros? Si puedes pasar a la siguiente, en 2 Corintios dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allá hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Gracias, Polito. O sea, no es con nuestra fuerza, es el Espíritu el que forma a Cristo en nosotros. No se trata de que yo llegue a ser igual a Cristo, sino que el Espíritu va a hacer que yo llegue a ser igual a Cristo. El disponerme a Él, a estar disponible a que Él me enseñe y haga los cambios que tenga que hacer, digamos. ¿Qué significa que... No, hago una pregunta, pero no es para que me contesten. ¿Qué significa para vos que Cristo se ha formado en vos? Mucho tiempo pensé que era una persona muy buena moralmente o que es una persona que todo el tiempo está sonriendo o que no tiene problemas, digamos. Pero en realidad es mucho más que eso, porque conozco personas que no tienen a Cristo y que son moralmente mucho más buenas que yo, por ejemplo, o que otras personas, digamos. No significa, o sea, las personas moralmente buenas no significa que Cristo está en ellos. Una persona en la que Cristo está siendo formado va a terminar de ser moralmente buena, pero no es el comienzo, no es el objetivo. El objetivo es que es mucho más grande, y es que en Apocalipsis y en Isaías 11 hablan de los 7 espíritus de Dios: el espíritu del temor de Dios, de conocimiento, de poder, de consejo, de inteligencia, del espíritu del Señor también. Tenemos también los frutos del espíritu, tenemos los dones espirituales. O sea que Cristo se ha formado en nosotros, sí tiene que ver con el carácter también, como habla en la carta de Tito. Pero es mucho más que ser alguien muy bueno para la sociedad, digamos. Es mucho más profundo y es más, el llevar a que Cristo sea formado en vos, lo más probable es que te rechacen afuera por tu forma de vida, digamos. Y
Y bueno, eso quería decirte de que el que llegues a la estatura de Cristo es posible, pero por medio de su Espíritu. No hay otro camino, no hay otra forma. Y algo más, es por el medio de su Espíritu. Pero el Espíritu necesita que nosotros estemos disponibles y dispuestos. En una parte de los Evangelios, Jesús le dice, es muy curioso porque no le dice a cualquier persona, le dice a sus discípulos, le dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O en otra parte dice que si el grano de trigo no muere y no cae a tierra y muere, se queda solo y no va a dar fruto. O en otra de las parábolas dice que el reino de los cielos es como un tesoro que se encuentra en un campo, un tesoro escondido en el campo, y que la persona que lo encontró fue gozoso, vendió todo y compró ese campo. A mí nunca me gustaron que me prediquen eso, pero porque nunca entendía qué era ese tesoro o cuál era el valor de ese tesoro. Y ese valor es grande, es hermoso y lo podemos, y no hay mucho tiempo para hablar de eso, pero sí creo que el Espíritu Santo lo puede revelar. Te lo puede revelar y te lo va a mostrar y te va a llevar a que hagas eso. Y para terminar, en la última, me gustaría que nos juntemos a dos y hagamos esta oración que hizo el apóstol Pablo por los Efesios. Si nos podemos ir juntando de a dos, vamos a orar la palabra, vamos a orar la voluntad del Señor, vamos a orar la palabra para que el Señor nos muestre cuál es ese tesoro que vale la pena, porque ese tesoro, cuando sea descubierto, te va a iluminar y todo lo que hay en el mundo no va a tener comparación, digamos. Que Cristo sea formado en nosotros es que Él ponga sus pensamientos, su mente en nosotros. Y en Isaías, si no me equivoco, dice que sus pensamientos son más altos que los nuestros. Sus caminos son más altos que los nuestros. Que Cristo sea formado en nosotros es que Él ponga su corazón en vos y en mí. Y cuando Él pone su corazón en vos y en mí, vos vas a empezar a sentir todas las emociones de Él. Él va a poner todas las cargas que Él tiene en su corazón por esta generación, por su pueblo y por lo que viene, por su venida, por todas las cosas. Cuando Cristo empieza a ser formado en nosotros, también nuestra vista cambia. Nuestra vista cambia y ya no vamos a decidir como en Génesis 13, donde Lot decidió por vista ir a un lugar, pero Dios le estaba mostrando a Abraham otra cosa. Pero es muy curioso porque el Señor le dice a Abraham: alza la vista, pero Lot alzó la vista, o sea, él mismo vio, digamos. Que Cristo sea formado en nosotros es hermoso y es lo que el mundo está esperando afuera. La manifestación de los hijos es que el Hijo sea formado en cada uno de nosotros. Por eso yo la voy a leer y que cada uno la ore después por la persona que tiene al lado. Si la puedes poner de nuevo, por favor. La voy leyendo del teléfono. Después cuando ya esté ahí la leemos la oran cada uno. Dice: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado, cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de lo que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz
que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. No sé si se entendió más o menos la consigna, pero la idea es que puedas orar esto sobre la vida de tu hermano que tenías a la par. Así que tenemos un par de minutos para hacerlo.